nuestra sala, muy atentos a tu conferencia. Necesitamos estas reflexiones en medio de la virtualidad, Néstor. Entonces, muchas gracias nuevamente y acá vamos a estar muy atentos. Al final, si tienes espacio, porque sé que tu agenda es muy compleja, nos puedes regalar un espacio para preguntas. Yo estaré muy atento acá para indicarte y transmitirte esas preguntas y saludos. ¿Estamos? Edgar, muy buenos días a vos, a todo tu equipo de trabajo. Yo que he sido testigo de tu esfuerzo para que estos conversatorios en el momento indicado, cuando más lo necesitábamos, se convirtieran en lo que acabaste de decir, en una reflexión desde lo humano para lo que estamos viviendo como seres humanos, una realidad que como las grandes crisis de la historia de la humanidad, pues no nos preguntaron si queríamos vivirlas, porque con toda seguridad donde nos hubieran preguntado, pues la gran mayoría de nosotros hubiera dicho que no. Pero la asumimos, la vivimos, y estos espacios académicos, como lo he leído y lo he escuchado en estos conversatorios que hemos compartido ya hace, ¿qué? 3 semanas, Edgar, ¿cierto? Sí, ya 3 semanas. Ya 3 semanas, pues en medio de la diferencia de temas, de la diferencia de ponentes, de sus perspectivas culturales e históricas, creo que ha habido una conclusión y es, esto hacía falta. En medio de la rutina del confinamiento, hacía falta que la Universidad de Antioquia, desde su Facultad de Educación, abriera estos espacios para que quienes tratamos de estar atentos a la situación que va viviendo el mundo, pues compartiéramos lo que pensamos, lo que vivimos, lo que vamos viviendo en la cotidianidad, y por eso el agradecimiento es para el doctor John Jairo Arboleda, rector de la universidad, el doctor Wilson, decano de nuestra Facultad de Educación, y a vos, Edgar, como director de extensión, y lógicamente agradecer a todas las personas que han compartido todos estos conversatorios y que por esas bondades de Edgar me toca cerrar este tipo de conversatorios. Por eso, la metodología que voy a utilizar en este ratico, y lo puse ayer de pronto a las personas que me preguntaban y los invitaba, era pues más que una presentación magistral y una presentación pues con diapositivas, es eso, es conversar sobre lo que hemos venido reflexionando de manera individual, de manera colectiva, con nuestros equipos de trabajo, nuestros grupos de investigación. ¿Qué es esto? ¿Para dónde vamos? Y por eso, cuando pensábamos cómo ponerle a este conversatorio, pues no cabía otra opción distinta a pensarnos el otro. Ese otro del cual hablamos en demasía. Nos referimos a él en demasía, pero que hoy nos obliga en una circunstancia distinta. Sin ser exagerado, creo yo que es una circunstancia consecuencia o similar en consecuencias a esas grandes crisis de la humanidad, donde la academia lastimosamente se ha quedado callado y ha tenido situaciones nefastas, como lo que significó la Segunda Guerra Mundial en la historia de la humanidad. Recordemos aquel diálogo o aquellas preguntas que hacía Hannah Arendt precisamente cuando en sus reflexiones, después de asistir a los juicios, después de estar presente en el juicio de Eichmann, se hacía la pregunta de, bueno, ¿y dónde estaba? ¿Dónde estaba la música? ¿Dónde estaba el arte? ¿Dónde estaba la literatura? ¿Dónde estaba la filosofía? Cuando todo eso sucedía en un campo de concentración y nosotros seguíamos viviendo en otra realidad completamente distinta. Cualquiera de ustedes podría decirme, Néstor, pero hombre, no seas exagerado, las situaciones, sí, hay unas diferencias frente al concepto de enfrentamiento bélico que se vivió. Vuelvo y pongo el ejemplo, Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, entendiendo Auschwitz no como una situación geográfica de la Polonia de 1940-45, sino entendiendo Auschwitz como la gran pregunta por la condición humana. Y hago esa relación
es precisamente porque hoy, en esta realidad a la que nos vimos obligados, yo creo que muchos de nosotros, cuando en diciembre empieza a hablarse del coronavirus, de unos contagiados, muchos de nosotros tal vez no dimos la importancia. Es más, me atrevería a decir que todos, creo que sin riesgo de equivocarme, no proyectó su 2020 en una situación como la que hoy estamos enfrentando. Nuestra situación era normal, por lo menos en nuestra geografía. Nuestros proyectos, nuestras perspectivas, nuestras prospectivas se hicieron sin tener en cuenta eso que le sucedía a los chinos en diciembre del 2019. Luego, en esa cronología de coronavirus, de COVID-19, cuando nos toca a nosotros, cuando nos damos cuenta de que realmente eso no lo están contando, eso no es una película de terror, la gente se está muriendo por eso que está enfrentando, entonces nosotros empezamos a tomar decisiones. Y digo nosotros, es desescalando el concepto, unas decisiones gubernamentales, unas decisiones locales, unas decisiones familiares, unas decisiones personales, donde nos ha ido tocando aplazar, hemos ido aplazando nuestros proyectos, nuestras realidades, nuestras circunstancias, y de un momento a otro cambiamos incluso la rutina de vida en nuestra gran mayoría de situaciones. Conceptos tales como tiempo, como espacio, como realidad, nos trastocaron. Entonces, habían momentos, esas 2 primeras semanas, lo digo en caso colombiano, en situación de que haya de pronto alguien conectado de otro país, primero una semana, bueno, una semana y entonces esperemos a ver y estas son unas vacaciones corticas. No, son 2 semanas más. 2 semanas más. Cambió la circunstancia. No, pero es que súmele otras 2 semanas. Y entonces ya te ponen una hora para salir. Ya no puedes entrar a un supermercado. El concepto de lo público, ese concepto de lo público donde yo soy un protagonista real, ya no me pertenece. Ya me limitan a un número de cédula, me limitan a una hora determinada. Y es allí, en esa circunstancia, donde la pregunta por el otro adquiere hoy un sentido fundamental. La pregunta por el otro que me significa, que me interpela, que empieza a escribir una nueva historia que es mi historia. Hoy asistimos nosotros, pues quienes trabajamos en una universidad, quienes hacemos parte de lo público, yo no sé cuántas reuniones virtuales tenemos al día. Y hay una expresión que hemos escuchado en repetidas ocasiones y es que el tiempo, es como que hay más reuniones, como que el tiempo no alcanza, uno pensaba que podía dormir más. Hay preguntas frente a las plataformas que estamos usando, hay preguntas frente a las decisiones que se están tomando y creo que todos los días sale un ranking distinto, cuáles son los mejores gobernantes, cuáles son las mejores decisiones, qué es lo que está pasando, el enfrentamiento entre decisiones buenas y no tan buenas, si realmente se han tomado con seriedad. Es decir, hay una serie de preocupaciones cotidianas perfectamente válidas, no quiero decir que no, y gracias a esas preocupaciones es que han sido menos los muertos, perdónenme lo desencarnado que lo digo, pero en esa circunstancia, hoy nosotros no podemos obviar la pregunta por el otro. Y cuando hablo del otro, no me refiero únicamente a quien esté bajo mi techo o a quien conozca o tenga mi apellido o haga mi entorno. La pregunta por el otro va más allá, a la reconstrucción real de una nueva historia. Porque querámoslo o no, creámoslo o no, nuestra responsabilidad posterior a esta situación es una reconstrucción de historias. Y aquí hay 2 circunstancias, creo que no hay una tercera, seguramente en el debate aparecerá otra más, pero habrían 2 circunstancias
Una, la sociedad del horror. Una sociedad del horror donde en medio de la situación y posterior a ella nos volvemos más desencarnados. El otro se convierte en un enemigo al cual tengo que derrotar, porque si no derroto, el otro está viviendo, comiendo, sintiendo lo que yo pudiera comer, donde yo podría vivir. Y eso ha sucedido, o sea, eso no podría suceder ahora, eso ya ha sucedido en los guetos, sucedía en situaciones de confinamiento, sucede, el otro se convierte en mi enemigo. Yo no creo ser tan negativo, yo, Néstor David, no tengo esa posición tan negativa de que aquí vamos a salir peores. Tampoco, perdónenme lo que voy a decir, tampoco tengo ese concepto de que esta es una oportunidad de la historia y de la vida de la cual todos vamos a salir muchos más amorosos, nos vamos a abrazar siempre en la calle y entonces el mundo cambió de la noche a la mañana y el sol va a salir las 24. No. Tampoco creo irme a ese límite. Lo que sí estoy seguro es que esto no va a ser igual. Y es allí donde la pregunta por el otro adquiere un sentido completamente distinto, o por lo menos una trascendencia distinta a la que en muchas ocasiones hoy nosotros le hemos dado. En esta circunstancia pretendo aprovechar este ratico desde dos perspectivas. La primera es poner en contexto a quienes hoy nos acompañan, nos escuchan y ahora vamos a conversar. Cuando hablamos del otro, ¿desde qué realidad yo pretendo hacerlo? Porque hay varias realidades y hay varias definiciones. Y un segundo elemento es, a partir de esa definición, dos o tres preguntas, no afirmaciones, no aseveraciones, no conclusiones. Creo que sería irresponsable empezar a profetizar qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, el día después. Creo que hay una película que es así, el día después de mañana, ¿qué va a pasar? Esos dotes proféticos todavía no los quiero tener, pero más que esas afirmaciones, sí quisiera dejar a manera de reflexión 3, 4 preguntas que nos permitan a nosotros hacernos protagonistas de esa realidad. Hoy, primer elemento, ¿de cuál otro es que estoy hablando? Ojo, en las filosofías modernas, tradicionales, podríamos decir que es difícil comprender la intersubjetividad. Es decir, esos esfuerzos de relación con el otro, de acercamiento al otro, en cuanto que éstas corren el riesgo de limitarse a una relación seca, una relación donde se toca pero no se afecta. Allí hago actual o traigo al presente la fenomenología, especialmente la francesa, que nos obliga en la reflexión a un regreso al mundo de la vida, el mundo real, donde la fragilidad humana se distingue, pero también posibilita lo que en Marión podríamos llamar la donación del amor, la apertura al otro, ese otro que se me manifiesta en un rostro que me define un espacio y un tiempo. Se lo decía el viernes pasado en el Día del Maestro a los maestros precisamente de la ciudad donde trabajo, de Bello, y es, nos vemos enfrentados a relacionarnos con los estudiantes, con mis estudiantes, como es la expresión propia de los que llevamos tiempo en el magisterio, mis estudiantes de pertenencia, de afectividad, de entrega, y de un momento a otro pasamos a verlos a través de la pantalla de un computador. Creo que todos nos hemos reído estos días de situaciones jocosas que han pasado mientras estás en la reunión, la mamá por allá dice una cosa, el esposo sale en ropa interior, situaciones más complejas como de violencia doméstica en medio de la reunión, creo que sucedió en Brasil. Es que ese otro
que hay al otro lado tiene una historia, tiene una condición. Y en ese espacio limitado de la plataforma, del tema a tratar, puede que esa pregunta nosotros no nos la hagamos. Y claro, pues se harían eternas las reuniones y mientras estamos hablando hoy de relación con el otro, yo empiezo a hablar con los más de 100 participantes en este momento y su historia y su identidad. No se hace, pero la hay. Y por eso la necesidad de plantearnos esa relación con el otro desde el mundo real. Autores como Habermas, como Ricoeur, que nos afirman esa relación con el otro no puede partir de la autorrelato del ego, de la situación propia, sino el abrirse un camino, un campo a un mundo donde se me aparece el otro y me constituye en su rostro, Levinas, en el llamado Chrétien o en la donación amorosa, Jacques-Luc Marion. El otro no es mi creación, el otro no es mi concepto, el otro no es mi figuración, el otro es mi contrario que me constituye en un espacio y en un tiempo. Por lo tanto, ese otro me obliga a una reflexión hoy filosófica, científica, desde las ciencias sociales, que me permitan, más que definiciones teóricas, relaciones intersubjetivas, donde pueda entender, comprender la situación del otro. Ojo, esa relación va mucho más allá a los conceptos jurídicos. Ahora lo decía, escuchamos en Colombia todos los días a las 6 de la tarde diferentes situaciones que nos van comprometiendo y nos obligan. Somos parte de esa situación. Pero el gran riesgo que se corre es que la definición del otro se quede sencillamente en eso, en determinadas acciones que se limitan por el castigo o por la represión coercitiva de los entes de control. Si usted no hace, usted es culpable y por lo tanto este es su castigo. Esto queda como resultado. Pues hombre, lógicamente, unas sociedades obedientes en medio de la amenaza más que de la reflexión personal y no una sociedad configurada en concepto de identidades, de contextos axiológicos que permitan crear espacios de autorreflexión, capacidades de convivencia y asumir la vida del otro, pero una vida del otro sagrada. Y permítanme utilizar este concepto de sagrada no únicamente desde una definición religiosa, sino inclusive desde una definición ético-política, entendiendo el concepto sagrado como trascendencia. El otro se configura explícitamente y le da trascendencia a mi existencia. Es decir, la definición de una humanidad desde la referencia, desde la diferencia. Hombre, hoy nosotros tenemos unas experiencias que han trazado nuestra historia, donde corremos el riesgo de convertirnos sencillamente en cifras estadísticas. Experiencias como la guerra en nuestro país, por ejemplo, donde mal llamado justicia, reparación, verdad, haces la fila, te definen como víctima, te encarpetan en un folio, te definen con un número. Pareciera, si no vamos más allá de la reflexión humana, que hoy suceda lo mismo. Esa guerra que estamos combatiendo de una manera u otra con el COVID-19 nos va convirtiendo en una estadística. Tenemos tantos enfermos, tantos aliviados, tantos que se han curado. Yo soy un excelente gobernante en la medida que tome decisiones para evitar que esa cifra se crezca. Y el riesgo con esto es la indiferencia, la eliminación de la vida del otro
convirtiéndolo en un dato estadístico. Un dato estadístico que a veces siembra terror, que se convierte en escozor, convirtiéndonos a nosotros sencillamente en una masa social, definiéndonos desde las mismas perspectivas, llegando incluso a una indiferencia social, a un confinamiento del aparato jurídico donde la democracia no determina una convicción axiológica o moral en el cuidado del otro. Una ética del cuidado del otro no se obliga, una ética del cuidado del otro no se condiciona, una ética del cuidado del otro se elige, es un convencimiento personal, porque cuando se limita a la cifra, el discurso de lo humano podría quedarse encerrado en una demagogia de palabras bonitas donde la vida, la alteridad, el rostro del otro desaparece. Lo que nosotros hemos aprendido en la historia es precisamente no solamente que el ser humano entierra a sus muertos, propio del ser humano, sino que somos capaces de enterrarlos en el aire, de enterrarlos en el recuerdo. Lo dice Jan Karmelik, que la condición propia de la humanidad en la modernidad no es la tumba, sino el aire que fue capaz de reemplazar a la tumba. No es la muerte la negación de la vida, sino inclusive la negación de la misma muerte. El otro se muere y hay que tirarlo a una fosa común porque es síndrome, porque es contaminación, porque es sospechoso de mi enfermedad. Contamos muertos por montones y nos acostumbramos a contarlos por montones. Esa consideración del otro se hace bastante diversa, lógicamente, y se hace bastante diversa, no solamente condicionada en la situación histórica, en las formas de pensamiento, en los enfoques que se le dan. Históricamente, la condición del otro la hemos definido desde una condición metafísica, y lo que pretendemos precisamente en esta reflexión, una reflexión que hemos venido trabajando con nuestro grupo de investigación ya desde hace mucho rato, es, hombre, ¿cómo superamos ese concepto metafísico y somos capaces de llegar a una consideración del otro como ser encarnado? Ese concepto desde la fenomenología del siglo XX que me permite el acercamiento al otro, vuelvo y repito, como un ser encarnado. Allí, pues podríamos nosotros mencionar o hacer referencia a Heidegger, por ejemplo, que es de pronto quien abre, superando esa modernidad, una consideración más terrenal al concepto del hombre, al considerar la pregunta por el ser, el comenzar por la analítica del Dasein, la búsqueda del ser en el ser ahí, ese hombre que se revela en el ser, que va más allá, a la definición inclusive cartesiana de la condición pienso, luego existo. Aquí entonces, si nos vemos en la necesidad de un heredero de Heidegger, pues también de alguna manera entrar a considerar todo ese concepto contemporáneo, mirándolo desde el otro aspecto. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que muestra un lado, si lo queremos ver así, un lado depredador de la alteridad. Los otros son el infierno, los que al mirarme me objetivizan, me cristalizan, me usan. Ese concepto de las instituciones que están hechas precisamente para el dominio, para la desigualdad. El yo es soledad e incomunicación, el trabajo como instrumentalización, pero frente a ello, la definición o lo que va a entrar a decir Martin Buber, y es que esa soledad del yo y la carencia del tú como originarios de la enfermedad de Occidente. Allí nosotros
entramos a definirnos y a cuestionarnos precisamente sobre la figura que somos en la relación que estamos sosteniendo con el otro. Es decir, esa reflexión sobre el otro con la característica de cada autor, que no quiero quedarme en la discusión filosófica porque quiero es precisamente entrar a esas reflexiones frente a lo que nosotros estamos viviendo, que tienen, independiente de la situación de cada autor, tienen una característica principal y es el cuerpo como base de la comunicación con el otro. Hoy, más que nunca, esa consideración por el cuerpo nos obliga a una reflexión personal, superando todos esos conceptos religiosos, moralistas, inclusive platónicos, el cuerpo como la cárcel del alma, el concepto de tener que flagelar el cuerpo para superar el dolor, para poder llegar a esa resignación, concepto de origen religioso que nos permita alcanzar la gloria. Hoy el cuerpo padece, hoy el cuerpo sufre, hoy el cuerpo aguanta, y eso obliga precisamente una consideración, vuelvo y repito, desde la filosofía, desde la ciencia exacta, que nos permita una definición total frente al otro. Desde el aparato simbólico también vemos cómo se transforma el concepto cultural, educativo, obligándonos a una reivindicación de una alteridad descubierta en lo que significa mi relación con el mundo. Hago énfasis en ese concepto porque es precisamente el concepto de nuestra reflexión, alteridad descubierta. Es entrar a relacionarme con lo que significo y con lo que me significan. El yo que se convierte en un tú, y por ende, el relacionamiento y reconocimiento humano está en un descubrir constante de los rostros que me interpelan. Ese rostro que hay al otro lado de la pantalla me interpela. Ese rostro del que ya no saca una banderita blanca como en las guerras para señalar, para contar que no está armado, sino que saca una banderita roja para contar que tiene hambre. Ese rostro me interpela, esa historia me significa, es una condición propia de humanidad. Y entonces hablamos de un yo, hablamos de un tú, pero indescriptiblemente tenemos también que hablar de un tercero. Y es ese tercero que realmente está padeciendo la condición de ser humano hoy en la historia. Y es quien se convierte en el objeto de relación, y por eso lo llamamos un tercero, no en un carácter peyorativo de distancia, sino que es quien en último término define la trascendencia de relación entre el yo y el tú. Es ese otro descubierto, es el que me muestra una delicada desnudez de indefensión, es el que realmente está expuesto al sometimiento de la humanidad. Es quien tendría que ser en último término el objeto de nuestra reflexión. Por eso, cuando hablamos de una ética de la alteridad, una alteridad descubierta, es el resignificar la antropología, es el resignificar la ética, de modo que podamos construir una sociedad y una cultura que han trasegado, que hemos trasegado desde la indiferencia del otro, del rostro que me interpela. Pero esto lógicamente nos obliga, si nosotros estamos más de 100 y pico de participantes en este momento, un martes a las 10 de la mañana, es porque de alguna manera esa pregunta por el otro no me es indiferente. Y por eso el planteamiento que traigo yo es, hombre, ser capaces de llegar a una ética de la alteridad, pero una ética de la alteridad consciente
consciente de ese tercero, que se refleja en solidaridad, sí, pero no solo en solidaridad. De lo contrario, si no fuera una ética de la alteridad eficiente, nosotros pasaríamos sencillamente a ser espectadores de una realidad que se viene viviendo, padeciendo, si lo quieres llamar, donde la eficacia o la ineficacia de esa situación deja por fuera a los terceros, a los excluidos, a las víctimas, a los etiquetados, si se les puede llamar, a los enfermos. Ahorita profundizaré un poquito más en esto, pero hoy el otro es sospechoso. Siempre será sospechoso el otro en condiciones como esta. En la guerra, el otro, por una manera de caminar, por una manera de vestir, por un signo que llevara en su chaleco, era sospechoso. Hoy el otro es sospechoso porque tose. Miren qué particular, porque tose. Si yo hoy voy en el servicio público, ayer estábamos en una reunión y no sé, 10, 15 personas, y el aire acondicionado hizo que el otro empezara a toser, a toser, a toser, y el que había al lado se corrió, sacó el alcohol y empezó a echarle, y al principio fueron risas, pero ya después de la tercera o cuarta vez, hey, venga, usted qué hermano, no dañe la reunión. Es sospechoso porque estaba tosiendo, Ese tercero, ese etiquetado, ese enfermo, se convierte en el último fiscal de la humanidad, o mejor, en el último fiscal del concepto de humanidad. Ojo, cuando hablo de concepto de humanidad, permítanme la relación, estoy hablando de ese concepto que se pierde en el campo de concentración. Vuelvo y repito, como lo decía ahora, no lo especifico en una situación geográfica o histórica, sino una relación propia de humanidad, ese concepto de humanidad que se pierde, donde usted entra, es etiquetado con un número y se pierde conceptualmente su condición de humano. Usted pasa a ser un número más entre un montón de números cuya consecuencia final será la misma. Allí hay una condición de humanidad. El otro, ese rostro único, diferente, que me convoca y me llama a no ser indiferente, que es lo que hemos dicho hasta ahora, es un rostro que revela una interioridad al situarse junto a mí, pero sobre todo revela su interioridad, pero obliga mi responsabilidad. Solo allí puedo llamarme ser responsable. Esa aparición del otro, del rostro del otro, me constituye en sujeto responsable. Ojo, porque no puedo quedarme irresponsablemente en definiciones teóricas, en conceptos de libros. Miren que he insistido en esto. La ventaja de una ética de la alteridad es que me obliga a poner los pies sobre la tierra y a definir una vida real. Ojo, esto no está sucediendo en un libro de terror. Esto no es una película de zombies. Esto es verdad. Nos estamos contagiando porque le damos la mano al otro. Entonces, la condición de sujeto responsable, esa condición que destruye mi conceptualización anterior y me da una propia realidad de condición del otro, me revela su ser. Desafía mi poder de escuchar y apela a mi responsabilidad. Ojo, a todos nos sucedía. Nos reuníamos y estábamos en clase y estábamos definiendo cosas trascendentales o hablando cualquier carajada y 2 o 3 temas de conversación. Aquí hacemos lo mismo. Mientras estás conectado, de pronto escuchándome, puedes ir mirando tu correo,
puedes prender el micrófono, puedes prender el audífono y estar haciendo el almuerzo, podemos ir haciendo cualquier cantidad de situaciones. Pero en la relación con el otro, me obliga a una circunstancia completamente distinta, porque el concepto del escuchar aquí sí adquiere una relevancia trascendental y aquí obliga a una circunstancia completamente distinta, incluso en definiciones como familia, como oficina, como hogar, como próximo o como prójimo, si lo queremos llamar de esa manera. El otro me constituye no porque se presente como un ser fuerte que se impone sobre mí, es una autoridad, me manda y yo obedezco, sino porque se presenta en su vulnerabilidad. Y es allí donde yo me hago responsable. Claro, ser responsable con el otro porque me obliga y yo obedezco, no es responsabilidad, es obediencia. Cuando yo me responsabilizo con el otro en su vulnerabilidad, en su fragilidad que se presenta y me hace una resistencia total sin la fuerza, ese hiperactivo categórico del cual habla Levinas, el rostro del otro que me mira sin fuerza, sin poder, sin autoridad, ese rostro del otro que me mira a los ojos y me dice, no me mates, solo ahí me convierto en un sujeto responsable con el otro. Vuelvo y repito, cuando el otro me mira con autoridad, con fuerza, con armas, con poder y me dice no lo haga, yo obedezco. Lo otro es una responsabilidad histórica. Es una manifestación en la revelación del más allá a través de un elemento exterior a mí. Ese rostro es un rostro encarnado a través del cual se manifiesta el dolor, pero también el amor, se manifiesta la sonrisa, pero también el llanto, se manifiesta la soledad, pero también la compañía. Esa definición de nuestros papás de que los ojos son el espejo del alma, aquí adquiere un significado relevante. Y es que yo empiezo a leer la historia del otro a través de ese rostro, en su dolor y en su sonrisa, en su triunfo y en su fracaso, en otras palabras, en su definición de ser humano. Es ese rostro, el rostro del otro, no el otro, el rostro del otro se me manifiesta única y exclusivamente en su condición de humanidad. Y es ese rostro que hoy me solicita una responsabilidad histórica en su proyecto de vida, en mi proyecto de existencia. Hay un segundo elemento, y es entonces en esta contextualización y el repetir la condición del otro, la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a volver a salir después? Cuando nos digan que podemos salir tranquilamente, nosotros ¿cómo lo vamos a hacer? En esta segunda parte, vuelvo y repito, de pronto para quienes se conectaron un poco más tarde, más que conclusiones o definiciones, lo que yo quiero hacer es una serie de preguntas que puedan armar el debate en el tiempo que tengamos, porque hoy hay muchas preguntas. Hablo desde el campo de la educación, que es donde me muevo, que es mi pasión. Entonces todos los días nos llegan invitaciones, el papel de la educación, la plataforma que vamos a usar. El ministerio hoy viene haciendo unos esfuerzos importantes de cómo brindar herramientas para facilitar nuestra relación con el otro, nuestra condición de otro. Pero en muy pocas ocasiones la pregunta es, ¿y el otro qué? ¿Y yo qué? Cuando esto vaya sucediendo como concepto cronológico y empezamos a organizar un calendario con fechas significativas y ese calendario diga, ya puedo salir, y ya puedo salir no porque el pico y cédula me lo permita, para entrar al supermercado tengo que hacer fila, llego con cierto temor a la oficina,
hago lo posible por no montarme al transporte público, pero cuando todo esto pase, ¿cómo vamos a volver? Indiscutiblemente, la condición de ciudad se ha ido transformando en la definición histórica que nosotros, perdónenme la redundancia, históricamente hemos manejado. Voy a ir un poquito más allá y tomo algunas palabras que le escuchaba al profesor Memo Ángel, y es, hubo un momento donde nos vimos como en la Edad Media. A diferencia de ella, nosotros teníamos la energía eléctrica, el internet, nos podíamos comunicar, pero nos vimos encerrados, y esa comunicación pues fue la que permitió que tal vez nosotros no nos enloqueciéramos. Pero vamos a encontrar cuando salgamos algunos cambios particulares que ya son notorios. Primero, ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Todos los días se discute algo frente a ello. La eficacia del tapabocas, del gel antibacterial, del alcohol. No falta el que ya hoy esté diseñando qué se va a poner en la cabeza para marcar los 2 metros que debe tener de distancia el otro. ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿De qué vamos a hablar? Si los espacios se fueron reduciendo, si los temas de conversación fueron transformándose, ¿nosotros de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar cuando perdónenme la experiencia personal, tengo un grupo no de amigos, de familia, que casi cada 8 días nos encontramos saliendo del estadio a hablar del equipo de nuestros amores, a hablar del Medellín? Y allí nos encontramos, y en torno a una cerveza, en torno a una botellita con agua, pues ¿de qué vamos a hablar? Si acabamos de salir del partido de fútbol, pues vamos a hablar del Medellín. Pero aquí ya inclusive hablando con alguno de ellos decía, ¿y cómo vamos a volver al estadio? Entonces los temas de conversación nos van a cambiar. ¿A qué distancia nos vamos a sentar? Es más, cuando salgamos de esta, ¿a quién vamos a buscar? Si la relación con el otro, yo no he dejado de ver a mis amigos que están al otro lado del mundo porque me puedo conectar por una plataforma. Han empezado a adquirir validez algunos elementos que iban perdiendo importancia. Los libros, por ejemplo. Ha empezado a cobrar validez los elementos de aseo. De aseo, por ejemplo. Algo que antes no le prestábamos importancia, pues de pronto la importancia que hoy le prestamos. Las condiciones de antes, ¿en qué condiciones lo vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a ir a la oficina? Hoy vamos a la oficina como si fuéramos delincuentes. Vamos callados, tocamos la puerta pasito, el portero nos hable como con cierta sospecha, abre la puerta y sale corriendo. Ojalá no me encuentre a nadie en el corredor, porque mientras menos gente vea en el camino, mucho mejor. ¿Cómo nos vamos a definir nosotros en ese concepto de ciudad que hoy nos obliga? ¿Cómo cambia la definición de casa? Para muchos de nosotros, la casa era el lugar de reposo, el lugar de paso, pero muchos de nosotros ya le estamos encontrando unas significancias y unos elementos a la casa que no le conocíamos. Ya empezamos a disfrutar de espacios que antes no disfrutábamos. Ya nos acostumbramos a otro rincón. Ya descubrimos el lugarcito del mueble más cómodo para leer. Ya la cama cogió la horma nuevamente, donde el libro se acomoda perfectamente para no desubicarnos. Entonces, la casa empieza a tomar otra relevancia. Y lógicamente, en esas definiciones nuevas, nos hace replantear lo que somos, la disponibilidad con la cual nos estamos rodeando. Ojo, esto como paréntesis, pues no entro en el debate con ello, espere que esto pase para que empiecen a dispararse las cifras de separaciones, de noviazgos que se acabaron, de familias disfuncionales, porque es que de un momento a otro, el te amo
que se repetía en momenticos del día, al levantarnos, al despedirnos para la oficina, al regresar, es un te amo que hoy se convirtió en un te amo de 24 horas, de 24 horas. Y entonces esa relación fue cambiando. Esa condición de casa, de familia, hoy adquiere otro significado. Realidades de ciudad, un tercer elemento. ¿Quién lo creyera? Ya no nos va a llamar la atención si salimos y la ciudad está sola. Es más, nos va a llamar más la atención. Hoy nos llama más la atención que esté llena. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que cuando tengo la oportunidad de salir por cualquier situación, la primera expresión que hago es, esto parece como si no estuviera pasando nada. Vea qué cantidad de gente. Es decir, ya nos llama la atención, es lo contrario a lo que estábamos acostumbrados. La tendencia a abandonar las ciudades no tendría por qué extrañarnos mañana. Hoy, una ciudad como Nueva York, donde solo mencionarlo es relacionarlo con cantidad de muertos, entonces la comodidad va a ser salir de ella. Una ciudad capital como la nuestra, lo más cómodo va a salir a la periferia y empezar a probar nuevos estilos de vida que a lo mejor hasta este momento nos eran ajenos. Entonces, esa realidad de ciudad hoy se transforma. Otro elemento que también nos daría para una discusión posterior por lo que significa, y es que en muchas situaciones nos hemos hecho más austeros, nos hemos obligado a hacernos seriamente austeros. Entonces, ¿cómo vamos a vivir después de esto? ¿Cuáles van a ser nuestras necesidades? ¿Qué tipo de economía va a ser fundamental? Creo, no podría ser descabellado inclusive que empiece a desacelerarse un poco la tecnología. Esa tecnología no entra en el debate si bueno o malo, pero esa tecnología que iba reemplazando la situación humana, pues entonces el Estado, en la necesidad de que el hombre vuelva a trabajar, pues no tendría por qué extrañarnos inclusive algo de desacelerar esa situación. Es que todas esas perspectivas y prospectivas que teníamos antes de la pandemia hoy se dañaron. Esos cambios sustanciales de espacio público, de situación personal, esas definiciones propias de nuestra cultura, como familia, como hogar, como trabajo, como condición humana, hoy se trastocaron. Hoy la humanidad del siglo XXI, ¿quién lo creyera? La humanidad del siglo XXI. Yo, como muchos de los que estamos aquí presentes, somos del siglo pasado. Hago la confesión pública. Yo soy de septiembre del 79. Y cuando nos hablaban del año 2000, había en ese tiempo una caricatura de los supersónicos. Y entonces los supersónicos era una familia donde el señor salía a trabajar y se teletransportaba, se iba a través de un tubito para llegar a la oficina, habían carros voladores y íbamos a llegar a la luna o a Marte. Eso es en el año 2000. La sociedad del siglo XXI se ve herida en su ego por un bicho microscópico. Nos cambió la condición incluso de definición de realidad. Espacios que deben transformarse. El concepto de trabajo en equipo, por ejemplo. Usted y yo en este momento estamos trabajando en equipo. Estamos reflexionando o pensando en equipo. El espacio para oír al otro. Mañana nos vamos a tener que relacionar, nos vamos a tener que reunir. ¿Cómo vamos a llegar a esa primera reunión, por ejemplo? Ese espacio va a tener que cumplir con una serie de condiciones de seguridad
donde nosotros no vamos a ser el centro de atención, sino que el centro de atención va a ser si todos tienen tapabocas, si todos tienen su careta, si el espacio fue aseado más de lo normal, cuántos somos en esta reunión, y si hay uno que se pase del número, por favor, venga, busquemos otro espacio. Son situaciones que van cambiando. Hoy nosotros somos sobrevivientes. Sí, como lo acabo de decir, sobrevivientes. Cuando se terminan las guerras, la gente empieza a salir de los sótanos, de los techos. Hoy nosotros no vamos a salir de esa manera, no vamos a salir como zombies, pues porque las condiciones son distintas. Las condiciones son distintas en cuanto las ciudades no están destruidas. Lo que le pasó a Londres, lo que le pasó a Berlín, pero permítanme también decirlo, lo que le pasó a San Carlos, lo que le pasó a Granada, lo que le pasó a Ituango, municipios antioqueños, para quienes no sean de Antioquia o de Colombia, municipios antioqueños que fueron destruidos en la guerra. Entonces vos salías después de esa noche de pavor, de esas noches de pavor, y todo estaba destruido. Todo estaba destruido y había que empezar a reconstruir lo estructural. Hoy nosotros salimos y la ciudad no está destruida, pero somos sobrevivientes. El encuentro con el otro va a asumir una condición de particularidad. ¿Y saben cuál es? El otro me causa temor. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? El otro me causa temor por la desinformación que hoy tenemos o por la cantidad de información que hoy tenemos. El otro, yo no sé si estuvo contagiado o no, si todavía tenga el virus, lo decía ahorita, si tose ya es sospechoso, no me dé la mano, no me abrace, solamente de pronto el codo, levantar la mano, ¿qué hubo? ¿Qué más? Esa relación con el otro asume una condición, un significado completamente distinto. Hoy se empiezan a estudiar diferentes conceptos de economía, esos de Keynes, por ejemplo, economía austriaca, economía inglesa, donde la pregunta es, ¿cómo nos vamos a reponer? Es que estamos en condiciones de guerra. No estamos destruidos en lo estructural, pero estamos destruidos en la esencia, en nuestra forma de vida, en nuestra condición económica. Como las realidades de la guerra, estamos inactivos en nuestras situaciones en la gran mayoría de personas. Y eso obliga, lógicamente, el concepto de reconstrucción, el concepto de creatividad. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles van a ser las condiciones básicas? Y cuando digo condiciones básicas no me refiero a lo que el gobierno obliga para ir reactivando la economía, sino cuáles van a ser esas condiciones básicas o por qué sectores vamos a transformar o a reemplazar los sectores que hoy están siendo excluidos, y que no nos asustemos, más que excluidos pueden terminar relegados completamente. Ese concepto de creatividad que mencionaba ahora, hoy obliga a una condición completamente especial. Cuando las guerras terminan, muchas de las industrias tienen que reinventarse, porque fueron industrias que se perfilaron para la industria de la guerra y por lo tanto o se reinventan o desaparecen. Y es lo que nosotros hoy estamos viendo con gran parte de nuestra industria. O se reinventa o desaparece. Y es que nosotros empezamos, cuando digo nosotros me refiero como sobrevivientes de esta situación, nosotros empezamos a obligar, a condicionar ese rediseño. Y no necesariamente porque cambiemos de mentalidad, sino porque cambiamos de necesidad. Ojo a esto, nosotros cambiamos de necesidad. Hoy, por ejemplo, creo que ninguno de nosotros está pensando en viajar por placer en el corto plazo.
Entonces esa industria del turismo, que si bien es cierto, las playas van adquiriendo otro color, el mar va asumiendo otra condición, esa naturaleza va saliendo a las calles, lo que antes era impensable y por lo tanto sería una condición perfecta para viajar por placer. No, ya hoy tendríamos otra necesidad. Casi que podríamos decirlo, la desaparición de esa sociedad esquizofrénica de la cual habla Gilles Deleuze. Esa sociedad que me construye desde afuera, que me va imponiendo unas condiciones, que me va diciendo qué debo hacer, cómo lo debo hacer, en qué debo gastar, cuáles son los aspectos en que debo redistribuir mi salario para que la condición básica de la economía se sostenga. Ya hoy puedo replantear lo realmente importante en mi condición. Perdónenme, pero ya hoy una cara bonita, resultado de una cirugía, vale lo mismo que la cara fea, porque igual estás al otro lado de la pantalla donde puedes apagar la cámara y nadie está viendo los resultados de tu cirugía. Vale lo mismo. Hoy lo importante es que esa cara oiga, esa cara respire, esa cara vea, eso termina siendo lo importante. Entonces, esa condición de vida nos obliga a preguntarnos la relación con el otro. Si hablamos de una relación de casa, de una relación de trabajo, de un rediseño de la economía, ¿cuál es la relación con el otro? Desde los años 80, cuando aparece el SIDA en su máximo esplendor, el cuerpo del otro se convirtió en peligroso. Ese peligro que asume mayor trascendencia en una pandemia como la que hoy nosotros estamos viviendo. El cuerpo del otro tiene que estar a 2 metros como mínimo. Ojo, el cuerpo del otro me puede matar sin destruirme, sin herirme, sin causarme dolor, máximo la agonía de la respiración cuando el coronavirus está ya en su etapa terminal, pero el cuerpo del otro me mata aún sin tocarme. Entonces empiezan a aparecer esa serie de preguntas que nos obligan a nosotros en esa nueva relación. Primera pregunta, ¿cómo superar la sospecha frente al otro? Nos vamos a tener que volver a reunir. Es que la virtualidad, esta reunión virtual, no supera la realidad que me interpela el rostro del otro. Nos vamos a tener que volver a reunir. Esa sospecha frente al otro. Nosotros, en esa pregunta de cómo superar esa sospecha, no podemos negar una realidad propia de estas condiciones. Y es que, para bien o para mal, aflora un poquito el concepto de ser solidarios. El dolor del otro se nos convierte en un dolor real y empezamos, a diferencia de cuando las guerras son guerras ajenas, empezamos a darnos cuenta de lo que duele el otro. Es que cuando nos cuentan que al otro lado del mundo se están matando, o al otro lado del mundo hay hambre, o al otro lado del mundo, entonces la expresión que de pronto llegamos a usar es pobrecitos, pobrecitos. Pero cuando esa realidad del otro lado del mundo se convierte en una realidad cercana, entonces empezamos a aflorar condiciones de solidaridad. Ojo, que no son la solución, porque es que dándole comida al otro no estamos solucionando el problema del coronavirus, pero estamos entendiendo la condición del otro, la sensibilidad frente al otro en una realidad, no en una teoría, no en un concepto. Es que el hambre nos pone en un estado de particularidad. El hambre mata.
El hambre mata, el hambre destruye el cuerpo y se cura fácil. Basta con comer algo, 2 veces al día, 3 veces al día, 1 vez al día, inclusive en la necesidad más compleja, se cura el hambre. Pero estadísticamente mata más hoy el hambre que el coronavirus, es decir, no necesita tratamientos especiales, no necesita investigaciones científicas particulares, necesita comida, pero esa condición nos despierta sentimientos de solidaridad, nos vuelve solidarios, nos vuelve reconocedores de la condición del otro, asumiendo que corremos el riesgo también de convertirnos insensibles, como lo mencionaba ahora. Es que el pan que se está comiendo el otro es el pan que yo me puedo estar comiendo. Afortunadamente hoy, a nivel mundial inclusive, pareciera que las condiciones son esas condiciones de solidaridad. Hay otras preguntas éticas que empiezan a hacérsenos obligatorias en esta realidad, y es esa condición del otro. Recordemos que hay una pregunta inicial y es ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a superar la sospecha frente al otro? Esa realidad del otro, ¿cómo me condiciona? No podemos decirnos mentiras. Estas situaciones de confinamiento nos obligan a pensar más de lo normal, no porque esté bien o porque esté mal, sino que la cotidianidad del día a día nos pone en miles de movimientos, y está probado que en condiciones de confinamiento pues se piensa, se reflexiona, los resultados literarios de condiciones de confinamiento son indescriptibles realmente, y ese pensar más lógicamente nos lleva a pensar ¿cómo va a ser salir a buscar al otro? Ese volver a empezar sin buscar culpables. Porque si salimos a buscar culpables, condición propia de situaciones de la posguerra, pues entonces con seguridad nada estaríamos haciendo. ¿Cómo volver a empezar a redescubrir y a encontrar respuestas a esas preguntas éticas de condición de humanidad que nos hacemos en ese ejercicio del pensar en medio del confinamiento? ¿Cómo nos hacemos más inteligentes? Y entendiendo la inteligencia no como el almacenamiento de mucho conocimiento, sino la capacidad que tenemos de poner en práctica todo ese mucho que conocemos. La pregunta u otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué ciudad vamos a recibir? Hoy esa condición de ciudad casi que es una misma ruta, porque claro, es esa ruta obligada, supermercado, tienda, de pronto oficina, casa. ¿Qué ciudad vamos a recibir? 3, 4 calles más allá de las que nos estamos moviendo originariamente. ¿Qué ciudad vamos a recibir? ¿Qué tipo de vida vamos a tener allí? En esas nuevas formas de sociedad, en esas nuevas formas de unirnos. ¿Qué tipo de prójimo o de próximo nosotros vamos a definir? ¿Con qué tipo de prójimo nosotros nos vamos a relacionar? Obligatoriamente, esto obliga a una reconfiguración de la relación y de la definición con el otro. ¿Cómo vamos a empezar a defender nuestro grupo primario, si lo queremos llamar de esa manera? Es que frente a ello, le escuchaba alguna vez decir a alguien que todo este tipo de decisiones demuestran que el Estado puede guardar a la sociedad o puede guardar a la gente. Sí, pero ojo, también es una prueba de que la gente puede guardar al Estado. Basta con que ordenen confinamiento y todos salgamos a la calle y convertimos un caos total, una definición de barbarie se queda corta
frente a las consecuencias que esto puede tener. Por lo tanto, en esas condiciones de ciudad, en esas condiciones de otro, entonces viene una tercera y última pregunta, y es la responsabilidad de ciudad. Si ya dejamos la pregunta planteada, ¿qué ciudad vamos a recibir? ¿Cuál va a ser la relación con el otro? Ese otro, permítanme devolverme a la primera parte, ese otro que me interpela, que me mira, que me dice, no me mates. Entonces, lógicamente, la pregunta obligada es la responsabilidad como ciudadanos. Hoy hablamos de responsabilidad porque salimos con el tapabocas, porque nos ponemos la careta, porque hacemos una reunión no más de 15 personas, pero ese no va a ser el concepto de responsabilidad que tengamos mañana, que tengamos pasado mañana. No va a ser ese concepto de ciudadanos de la Revolución Francesa, el ciudadano como paga el impuesto para la construcción de ciudad, y si usted paga el impuesto puede hacer parte del gobierno de la ciudad, sino ese aprender a estar vivo. Ojo, una vida que depende de cualquier cosa. Todo tu proyecto de vida, esas promesas que te hiciste en diciembre del 2019, se vinieron al piso. Y no se vinieron al piso por una irresponsabilidad tuya. Por lo tanto, no es buscarte culpable de esta situación, que sería una situación compleja, permítanme, pero fácil de solucionar. Pues si fue por irresponsabilidad mía, porque perdí mi trabajo, porque esto, porque aquello. No, estás vivo, pero tu vida depende sencillamente de que alguien no tosa al lado tuyo. Una vida que depende de cualquier cosa. Esta vida nos va a salir matando. Reza un graffiti por allí en la ciudad. Esta vida nos va a salir matando. Entonces, esa responsabilidad de ciudadanos nos hace preguntar qué entendemos por ciudad. Cuando hablo de ciudad, no lo estoy haciendo en el término de exclusión de campo. Quiero hacer esa aclaración, ni más ni menos. Estoy hablando del concepto global en el cual habita el ser humano. ¿Qué tanto entendemos nosotros de ella? Pero más allá de la definición de ciudad es qué tanto nos entendemos nosotros en la ciudad. ¿Qué tanto nos entendemos nosotros? Ojo, nosotros. Yo no estoy hablando con el que toma la decisión del país, con el director de la Organización Mundial de la Salud. No, sé que en estos más de 130 participantes hay estudiantes, hay profesores, hay padres de familia, hay compañeros de oficina. Somos pasajeros de un mundo incompleto, como dice Juan Verdugo, que al nacer quisimos ser seres perfectos. Eso somos. Entonces, es trascender más allá en la pregunta. Nosotros vivos en la ciudad, nosotros cuidando al otro en la ciudad, nosotros no contagiando al otro en la ciudad, nosotros valorando los oficios que hace aquel y por lo tanto yo puedo estar en la ciudad y puedo seguir estando vivo. Es que no es solamente la pregunta por la ciudad, por eso nosotros hablamos de una relación con el otro. Y aquí, en esa respuesta a la responsabilidad, no queda otra cosa, sino decir que es el momento de ser seres humanos. Muy fácil decirlo, es verdad. Pero cuando digo que es el momento de ser seres humanos, estoy diciendo que es el momento de configurar relaciones con el rostro del otro. Si yo me respeto, respeto el espacio del otro. Nos toca ser seres humanos dentro de una sociedad, pero nos toca ser seres humanos fuera de las cuatro paredes de nuestra casa. Es hacer de una vez por todas posible esa ética de la alteridad que se define en el otro, que se da en el otro. Esa ética que no puede ser sencillamente
de conceptos teóricos en un libro. Me acuerdo aquí, en la defensa de mi tesis de maestría, alguno de los jurados me preguntaba qué es esa definición de ética, y lo que se me ocurrió en ese momento fue decirle, no, venga, es que la ética no es una señora que va pasando al frente de la casa y yo digo, vea la ética por dónde va. No, se define en comportamientos concretos, en realidades concretos. No soy yo, es el otro quien me dice, de acuerdo a mi responsabilidad, es el otro que me dice, sos bueno, sos solidario, sos ser humano. Hoy salimos por turnos de nuestras casas, de acuerdo a un pico y cédula. Así está estipulado en gran parte de nuestro país, en Colombia, porque he visto que hay gente conectada de otros países. De acuerdo al último número del documento de identidad, es que podemos salir de la casa. Pero eso nos condicionó a salir, no condicionó nuestra realidad de ser seres humanos. Como conclusión, entonces, todo esto obliga un desafío y una condición nueva de alteridad descubierta, un cambio de mentalidad frente a la definición propia de ser humano en la definición histórica de nuestra antropología. Aquí, lógicamente, la educación entra a jugar un papel fundamental, lo mencionaba en una como moderador tal vez en nuestro primer conversatorio, la educación hoy no se menciona cuando se habla en el orden de cómo se va a ir respondiendo en la medida que se va saliendo. Hoy el primer respondiente es la salud, mañana el comercio, la economía, cómo vamos activando esa condición de hábitat, pero yo sigo convencido que la educación tiene que ser, si no el primero, el segundo respondiente de esta condición. Aquí entra a figurar una condición estética y sensible que me ligue fundamentalmente a la ética del rostro del otro, ese rostro encarnado. Hoy nosotros no podemos seguir hablando de una educación en valores como se habló a mi generación, sino seguir hablando de cómo promover una relación en la experiencia del otro. El valor no puede ser, vuelvo y repito, una definición de libros. Debe ser algo que se concrete, que se defina, que se señale, algo que me interpele en mi deseo de ser humano dentro de un grupo de ser humanos, dentro de un grupo que piensa, que vive, que siente. Se obliga a una provocación estética, una provocación de la belleza, que yo pueda contemplar la experiencia humana en el rostro del otro, porque aprendí a leer en el rostro del otro su condición de dolor, su condición de ser humano. Esos acuerdos éticos no pueden seguir a partir de esta realidad en la que vivimos, no puede seguir siendo un acuerdo ético, un acuerdo antropológico, un acuerdo que se establezca en nivel de superioridad. Yo obligo y usted obedece. Hoy, ¿cómo estarán de preocupados los soberbios, por ejemplo? Los que creían que tenían el máximo poder, que están en la misma condición de nosotros. Él podrá estar en su casa de 1000 metros cuadrados y nosotros en el apartamento de 60 metros cuadrados, pero la condición es la misma. Por lo tanto, ese acuerdo ético y antropológico no puede basarse sencillamente en el concepto de autoridad, sino en un concepto de relacionamiento con el otro en un territorio que se ha ido configurando en la medida que ha ido configurando la relación con su propia historia. Aquí la condición de ser humano que interpela el rostro del otro, que restituye la condición de sagrado el cuerpo del otro, me obliga la definición de ser humano.
Y esa relación ética, antropológica, provoca, obliga una interacción humana en el diferente, en el pensamiento distinto, donde esa condición de humanidad, entonces empiezo a responderla en el concepto de belleza, de verdad, de bondad, en el concepto de ser humano. Somos sobrevivientes hasta ahora, donde el otro reconfigura mi condición de humanidad. Y la única manera de poder dar el paso al frente es dándome cuenta que hay otro que me significa, otro que me responsabiliza. Esa es la condición de humanidad y es de alguna manera la posibilidad de hablar del otro en estos tiempos de virtualidad. Muchas gracias. Nos escribe Ricardo Manuel Obando. Dado el subjetivismo con que un docente poco profesional aborda a sus estudiantes en una clase, se corre el riesgo de infundar en ellos los errores históricos, políticos, morales y éticos. ¿Cómo hacer para que ese sujeto, ese otro, se revise a sí mismo en sus aspectos teóricos y procedimentales a la hora de abordar una clase en un colegio que desconoce lo laico de la Constitución y que a la vez vulnera el derecho a lo diverso? Edgar, ¿cómo vamos a responder pregunta por pregunta o las hacemos en general y ahora respondemos? Es que son muchas, entonces no sé, Okay. Néstor, si alcanza a tener esa capacidad de abstracción, tú me dices. No, dale, entonces respondámosle a Ricardo. Por lo Perfecto. que veo en la pregunta de Ricardo, pues está hablando de una especificidad, de un caso particular, pues por lo que se menciona de la realidad de su colegio. Pero frente a ello yo quiero insistir en la labor del maestro en estas condiciones. Miren, esa condición de maestro de nosotros hoy más que nunca se ve llamado a salirse un poquito del tema de números, de letras, a enseñar a sumar, a leer, a multiplicar, a restar, y es más en aquel que va trasegando la historia con su estudiante. Daba una miradita aquí a la carrera en las preguntas del chat, Edgar, y en una de ellas, pues lo pasé hacia la carrera, mencionaba es eso. El estudiante hoy escribe, cuando ve a su profesor a través de la pantalla, el estudiante hoy escribe, y muchos de ellos, generalizar es equivocarse, aprendí yo desde quinto de primaria, pero muchos de ellos escriben con angustia, escriben con temor, porque es que no nos digamos mentiras, la figura de escuela también servía como método de escape para muchas circunstancias. Hoy el maestro no puede perder esa realidad. Más que números, más que letras, es un acompañante de la historia en la condición propia del ser humano. Se nos hace más complejo, a diferencia de la presencialidad en el aula de clase, pues mirar al rostro y personalizar cada una de las historias de nuestros estudiantes. Pero tenemos que hacer al máximo ese sacrificio o ese esfuerzo, porque al otro lado de la pantalla hay una historia que me condiciona y hay un rostro que me está interpelando. Allí nosotros asumimos un papel protagónico, ojo, un papel que no tiene ninguna profesión que se ejerza en estos casos de pandemia. Y lo decía inclusive, sin ser exagerado, que si nosotros fuéramos a habitar una sociedad justa, así como hoy, cuando un médico o una enfermera llega a su unidad, y hemos visto varios casos, lástima que en otros tantos, gracias a Dios más poquitos, han rechazado y han matado al médico literalmente. En la gran mayoría de los casos lo hemos visto, la gente sale, aplaude, le tiene una tortica. Si nosotros fuéramos a vivir una sociedad justa, pues mañana, pasado mañana, tendrían que hacer lo mismo con el maestro. Si el maestro vive y ejerce su verdadera función de ser maestro. Allí, pues la particularidad de Ricardo no la conozco, tendríamos que saber específicamente la condición de su colegio, pero sí quiero hacer énfasis, Edgar, en esa condición de maestro que me pone
a responder la circunstancia, el acontecimiento del cual hoy nosotros no nos hemos escapado. Perfecto. Néstor, mira, hay una pregunta, voy a tratar de acomodarla porque no la comprendo bien. Bueno, te saludan desde Urabá, de Segovia. ¿Cómo volveremos a las aulas, especialmente con los niños, si la condición de estos es de interacción social, de contacto, sin prejuicios? Serán ángeles con rostros fantasmales a los cuales se les debe temer. ¿Quién hace esa pregunta, Edgar? Dame un segundito que ya justo te iba a decir. Espera. La pregunta la hace Orlando Antonio Hernández Espinal. Hombre, Orlando, muchas gracias por la pregunta. Esa definición final se hace bastante compleja. Mira que lo mencionábamos allí en las palabras y era, hay sospecha del otro y hay unas decisiones que deben tomar desde las administraciones de cómo volver al aula de clase. Y cuando digo decisiones administrativas es cuántos niños por aula de clase, cuando hoy, hablo en Colombia, tenemos falencia de miles de aulas de clase frente a la relación de cobertura, cuál va a ser nuestra manera de llegar, el antibacterial se va a poner en la puerta, unas decisiones administrativas, pero nosotros también debemos tomar nuestras decisiones como maestros de regresar al aula de clase. ¿Con quién voy a regresar? Yo creo que esa es una pregunta fundamental. ¿Con quién voy a regresar? Si son sencillamente accidentes en mi historia, hoy tengo un grupo, mañana otro, pasado mañana otro, en mi labor de recorrer el departamento, acompañando a los maestros como amigos y colegas que somos, yo lo repetía mucho y es, yo no puedo perder ese amor primero de entrar al aula de clase la primera vez. Yo llevo 17 años en la docencia, pero hay quien, yo no sé Orlando cuánto pueda llevar, Ricardo, pero hay quien lleva 40 años o más y hay quien lleva unos mesecitos. Pero el mayor riesgo es perder el amor primero. Cuando ellos, quienes están al frente, son sencillamente accidentes que me tocaron este año, este periodo o esta materia, créeme, Orlando, no importa en la manera que vos llegues. Porque en último término así se ha hecho. Pero cuando ellos son la razón de ser de lo que hago, entonces ya yo me veo obligado a lo que mencionaba ahorita, a una ética de la alteridad efectiva y eficaz. Ese rostro del estudiante que me interpela, ese rostro del estudiante que tiene una condición familiar, una condición personal, que me obliga a conocerlo. Claro, yo soy el primero que me cuesta demasiado, se los confieso, me cuesta demasiado no abrazar, me cuesta demasiado no dar la mano, yo soy muy abrazador, eso es de mi condición, eso nos va a costar demasiado, pero incluso así como utilizas una alegoría para terminar tu pregunta, podríamos decir que también incluso el maestro tendrá que ser un sacrificado de la historia, un ángel de la historia en la necesidad de que el otro sienta unos brazos que abrazan aún en la distancia, porque es la condición de la educación. Perfecto. Néstor, José Leandro Cardona te hace 3 preguntas en una. En tiempos de pandemia, ¿el hombre ha muerto para que viva el sistema? ¿Por qué las decisiones presidenciales no tienen límite ni siquiera en los derechos civiles del individuo? ¿Expedir normas autorreferentes para proteger la salud del individuo o para proteger un sistema de salud privado? José Leandro Cardona. Hombre, José, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que indiscutiblemente en una condición como la nuestra, que vuelvo a apelar a la relación que hacía en las palabritas de ahora, es una relación de guerra, de condición de unos contra otros para sobrevivir. Indiscutiblemente, las realidades, las prioridades sociales se trastocan y empezamos nosotros a preguntarnos
cuáles son las decisiones mejores que se deben tomar. Lo mencionaba también. Esas decisiones van poniendo en un ranking de mayor o menor, de menor a mayor a nuestros gobernantes, dónde se priorizó más, si se priorizó más la economía, si se priorizó más la vida, si se priorizó más la salud, si se priorizó más la educación. Indiscutiblemente nos vemos obligados a asumir unas decisiones administrativas en las cuales podemos o no estar de acuerdo. Casi que cada 8 días, hablo de la condición de nuestro país, estamos a la expectativa, esto se va a ampliar, esto no se va a ampliar, qué sigue ahora, qué van a abrir. Conversaba ayer con algunos dueños de restaurantes de la ciudad y decían, oh, yo voy a poder abrir, ya decidimos unirnos entre 4 y lo que eran 4 restaurantes va a ser 1, ya no pueden tener 20 mesas sino 10. Los dueños de las barberías están pidiendo que les permitan con protocolos de seguridad empezar a abrir. Entonces hay unos condicionantes, economía, enfermedad, relación social, que obligan a tomar decisiones. Lo mencionaba yo ahora en las palabras también. Es un Estado que demuestra que puede encerrar a la gente. Eso es indiscutible. Pero ojo, también es una sociedad que demuestra que puede disciplinarse en la medida que va haciendo prioridades, pero también es una sociedad que muestra que si quiere puede salir a la calle y apabullar cualquier gobierno. En la mayoría de casos, en la mayoría de nuestros países, hemos demostrado que independiente de lo que se diga, somos una sociedad disciplinada. Eso no lo podemos negar. Los casos son contados cuando hay comparendos y nos alarma hoy esas rumbas, esas situaciones de calles llenas de gente. En mi caso particular, coordino una comuna aquí en la ciudad de Bello y no exagero. Si recibo 20 llamadas diarias de la comunidad, aquel que está encerrado, aquel que está autocuidándose, si lo podemos denominar así, manden la policía, hay tantas personas en una esquina, ese billar está abierto, allí hicieron un culto evangélico, eso parece una fiesta, hay más de 300 personas. Es decir, la misma gente empieza a exigir disciplinas, normas, leyes, autorregulaciones, porque nos pusieron a autodefinir nuestras prioridades. Pero indiscutiblemente que nos obligan, nos proporcionan otras realidades que nos condicionan en nuestra situación de ser seres humanos, ser seres sociales. Continuamos con Luis Guillermo Mesa. La pedagogía pertinente con la actual realidad debería tender a sensibilizar y formar en capacidad para desarrollar convicción axiológica o a formar en ética. A Luis Guillermo un gran abrazo, gran amigo, y quiero hacerlo público. Desde ayer me advirtió que quería hacer una pregunta bien compleja, ¿cierto? Entonces, a Memo un gran abrazo y a toda su familia. Ahí la tienen esto. Abrazo a toda su familia que sé que están ahí escuchándome, compañeros de 4 años de historias y de verdad que lo llevo en el corazón como un amigo. Memo, yo creo que hoy más que nunca asume actualidad lo que tanto compartíamos nosotros en la Secretaría de Educación. Y lo mencionaba ahorita, inclusive después del compartir ayer con vos por WhatsApp, pues vine y releí lo que teníamos programado para esta mañana. Hoy la realidad de la educación nos debe llevar más allá de los conceptos. Por eso hablaba de un nuevo papel del maestro. Y por eso en las palabras que mencionaba, ponía el reto de superar esa educación tradicional en valores y aterrizarla al relacionamiento tácito, real, de los seres humanos propios de una condición. Habían, o repetimos constantemente desde la educación, 3 palabras que se convierten en un norte a quienes estamos en este campo: eficacia, efectividad y pertinencia. Cuando la educación deja de ser efectiva
en su contexto ya no es educación. Puede ser repetición de contenidos, puede ser manifestación de conocimientos del profesor, pero deja de ser educación, porque aquí ahorita mencionaba Edgar, saludos desde Urabá, saludos desde Segovia. No podemos hablar lo mismo en Segovia que en Urabá. Las condiciones históricas, sociales, reales hoy nos obligan a esa condición. Y el maestro, con los pies en la tierra, debe tener la capacidad suficiente para llevar a ese punto de trascendencia el conocimiento y la realidad que transmite. Memo, nos escuchamos muchas veces diciendo 10 más 10 hasta hoy da 20, y da 20 en Urabá y da 20 en Segovia, pero la condición de entrega del maestro en Urabá y en Segovia no pueden ser las mismas. Por eso, la preocupación no debe ser a formar o a crear hombres éticos en su definición. La preocupación debe ser que el hombre en su condición de educado tenga la capacidad de relacionarse éticamente con el otro. Apelo a las palabras que mencionaba ahora. No soy yo quien me defino, no es el concepto de Victoria Camps que me defina, es el otro quien termina, aún sin mencionarlo, diciéndome, usted es bueno, usted es solidario, usted es ser humano. Perfecto. Néstor, muchas gracias. Bueno, Lucenir Jiménez Barrera te pregunta, ¿cómo cree usted que a futuro volvamos al estudio radial y en vez de avanzar en la tecnología, la economía y todos los avances que se tenían, se vayan al piso y empecemos de cero? O sea, Lucenir te plantea, Néstor, que si crees que esto nos va a llevar otra vez a volver a Radio Sutatensa y que los avances se paralicen. Hombre, yo saludo a Lucenid, no sé si es Lucenid la que trabajó con nosotros en la Secretaría de Educación. Yo respondería desde dos facetas. La primera, esto nos obliga a reinventarnos, indiscutiblemente. Y también lo mencionaba, y sé que es tema para debatir y obligará a otro debate, otro espacio para el debate. Y yo no creo descabellado pensar que el avance de la tecnología se vea amenazado con estas situaciones que estamos viviendo, vuelvo y repito, por la condición social, económica, por la realidad de desempleo que se vendrá, si hoy la padecemos, que se vendrá después de esto. Eso condicionará, lógicamente, las decisiones de los gobernantes. Pero la otra faceta que quiero utilizar para la respuesta es, yo no creo que Radio Sutatensa sea devolvernos en el tiempo. Por el contrario, yo creo que es actualizar, y hablo de Radio Sutatensa pues porque es el ejemplo social y cultural que tenemos frente a ello, es el actualizar lo que pudo haber sido pasado y acondicionando a las realidades actuales, hacerlo efectivo como lo fue en su momento. Hoy tenemos realidades que se lograron finiquitar y entregar resultados exitosos, como es el bachillerato digital. Pero el bachillerato digital puso un reto en el camino y es la conectividad. Una conectividad, hablo del contexto colombiano, antioqueño específicamente, si lo quiere mirar así, una conectividad que se define en su facilidad en las grandes ciudades, en algunos municipios, pero en el Cañón de la Llorona, por ejemplo, la conectividad allí se hace casi que imposible, aún teniendo los recursos, que no se tienen, pero aún teniendo los recursos se hace bastante compleja una conectividad allí. Entonces, ¿por qué no pensar en la herramienta del radio, en la herramienta de la televisión? Lógicamente, actualizando contenidos, utilizando herramientas pedagógicas y didácticas que nos permitan hablar de un bachillerato por radio. Yo creo que no es devolvernos en el tiempo, sí, esto obligatoriamente nos tiene que hacernos reinventar, nos tiene que hacer creativos, lo decía ahorita, nos tiene que hacer inteligentes
entendiendo la inteligencia como la capacidad que tengo de aplicar lo que sé. Mañana, pasado mañana, nosotros vamos a entender, a intentar y a entender que tenemos que reinventarnos. Así como nos tuvimos que reinventar cuando el celular llegó al aula de clase. Es que el maestro podía decir lo que fuera y era la voz del maestro. Eso no se podía debatir. Pero ya hoy si vos decís cualquier cosa, cualquiera de los estudiantes te puede decir, hey, esa fecha no es verdad. Eso que usted está diciendo no ocurrió. Las circunstancias nos ponen a reinventarnos, pero esa es la grandeza de la educación, que tenemos esa capacidad de responder a las realidades propias que se viven. Ahora, haciendo ese recorrido por el chat allí, mientras escucho la pregunta, alguien hacía alusión precisamente al hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Y podríamos mencionar otros textos del contexto, la educación después de Auschwitz, de Joan Carmelic, si esto es un hombre, de Primo Levi, circunstancias propias de la realidad que nos obligan a reinventarnos para hacer Lucenit efectivos, eficaces y pertinentes. Muy bien, vámonos con una pregunta del chat. Me parece importante. Acá te preguntan, Néstor, si no superamos la sospecha en el otro, entonces habría más exclusión social y de alguna manera se exacerbaría el racismo que aún no hemos podido superar en su totalidad. Esa pregunta la hace ¿quién, Edgar? La hace Robinson Mena. Hombre, Robinson, creo que es nuestro profesor, gran amigo también, Robinson, gran amigo de luchas, de sueños convertidos en realidad. A Robinson un gran abrazo y agradecerle la pregunta. Robinson, indiscutiblemente, el paso que sigue después de superar grandes dificultades en la historia de la humanidad es superar esas barreras que posibilitaron la llegada de ese momento. De lo contrario, esa definición de ser humano pierde completamente su sentido. Ojo, no es fácil. Y por eso era una de las preguntas que yo dejaba planteada en mi exposición. ¿Cómo superar o la sospecha del otro? Hombre, una sospecha del otro que significaba un signo en el chaleco, campo de concentración. Una sospecha del otro por el color de piel, por su identidad sexual. Una sospecha del otro por su identidad religiosa. Una sospecha del otro por su camiseta de un equipo de fútbol. Y cuando en algunos casos pareciera que esto se iba superando, aparece la sospecha del otro porque tose. Pues, soy monotemático con el ejemplo, pero es que me ha parecido demasiado particular y como lo dije ahora, ayer lo viví. 15 personas en una reunión y de pronto uno empieza a toser, a toser, a toser. La primera tos da risa, la segunda el comentario para mofarnos de la situación, la tercera tos ya como que preocupa y ya la cuarta tos hagámonos a un lado todos y si es necesario acabemos esto. Claro, Robinson, si no somos capaces de superar esa sospecha, entonces los conceptos de diferentes se van a perpetuar y por lo tanto vamos a seguir siendo enemigos. Y recordemos que cuando nosotros nos definimos como enemigos, el resultado es la barbarie, es la barbarie. El enemigo hay que destruirlo, el enemigo hay que martirizarlo. Es lo que nos dice Primo Levi, por ejemplo, ahora que lo mencionaba. La condición del victimario no es sencillamente matarte. La condición del victimario es llevarte a la muerte a través del sufrimiento. Y en último término, nos creerán a nosotros, decían esos soldados alemanes, porque tenemos el poder. La condición de victimario es tener el poder en su mano para hacer que el joven enfermito de síndrome de Down
termino vestido de camuflado al otro lado del país como un falso positivo, porque es que hay que destruirlo, no al enfermo del síndrome de Down, sino a la condición del otro. Y terminó con botas puestas y señalado como un guerrillero y por lo tanto había que matarlo. Esa diferencia de otro que causa sospecha, si no se supera, nos lleva a la categoría de enemigos y por lo tanto a la obligación de destruirlos. Perfecto. Creo que es más una participación, pero me parece importante porque a partir de allí podrías tener como alguna referencia. La hace Dionis del Socorro Muñoz. La relación con el otro no se puede perder. En este momento la interacción con los estudiantes es vital. Tenemos niños angustiados y tristes que se motivan cuando ven a su profesor. En la actualidad, así sea por medio de una pantalla. En la actualidad, esa es la dificultad, que no todos pueden acceder a la conectividad. ¿Qué tienes que decirnos, Néstor, a propósito de este tema que ha sido uno de los temas sensibles en esta crisis, el tema de la conectividad? Tú que tuviste la oportunidad de recorrer todas las regiones de Antioquia, ¿cómo vamos allí? ¿Cómo es ese panorama que se ha agudizado precisamente en esta crisis? Miren, hay que ser conscientes que una situación como estas, y por eso de una manera arriesgada, y créanme que pensé varias veces hacer esa relación con la guerra, nos devela cuáles son las necesidades propias de nuestra sociedad. Y por eso insisto en el concepto de pertinencia. Con toda seguridad, el resultado es el mismo de los contagiados en la China, a los contagiados en Estados Unidos o a los contagiados del municipio más lejano de nuestro país. Cuando digo que la consecuencia es la misma, es la muerte. Nos morimos. Me contagio, no tengo cómo cuidarme, o aunque me cuiden con la máxima tecnología, me puedo morir. Por eso lo decía ahorita, esa condición de vida nos pregunta es, ¿cómo vivo? Porque es que si esto depende sencillamente de que el otro tosa encima de mí, pero aunque la consecuencia es la misma, la muerte, las condiciones no son las mismas. Devela una situación. En la China puso una situación que se vivía, en Estados Unidos pone otra, en Luxemburgo pone otra, pero entre nosotros pone otra. Claro, devela vacíos institucionales, eso no se puede negar. No se puede negar cómo cuando arranca todo esto hay que tomar una serie de decisiones, muchas de ellas improvisadas. Nosotros, y no lo digo con el ánimo de polemizar políticamente hablando, pero no podemos negar que era bastante paradójico que el presidente hablaba, el ministro lo contradecía, la alcaldesa decía otra cosa y luego el funcionario hacía otra. Es que eran decisiones improvisadas, porque cuando arrancó el primero en Colombia eso se vino como una avalancha. Pero es que también empezó a develar los atrasos históricos, en este caso concreto, de nuestras situaciones económicas. Cómo hablábamos de unas cifras de empleo en nuestro país bastantes esperanzadoras, pero descubrimos con esto que ese gran porcentaje de empleados eran empleados del diario. Y si su diario se acaba o no puede salir, saque la bandera roja porque no hay otra. Empezamos a mirar las condiciones de nuestros maestros, que si bien es cierto las teníamos identificadas, la realidad no nos había obligado a padecerlas. Y una de esas consecuencias es la conectividad. Y aquí es donde aflora nuevamente esa definición que ya conocen los maestros, que le he repetido en diferentes escenarios. Héroes anónimos en nuestra realidad, que han superado horas de camino para llevar una cartilla, que se han inventado estrategias descomunales para poder comunicarse con sus estudiantes.
pero también ha aflorado la creatividad de sus estudiantes que se montan a un árbol para poder coger señal de una panelita, lo digo respetuosamente, de celular que pueda tener, pero también demuestra dónde está la capacidad de resiliencia que tiene una administración y que tiene una sociedad. O sea, si nosotros después de esto continuamos en las mismas prioridades, no aprendimos la lección. Vuelvo y repito, desde una administración, desde una vida familiar, desde una decisión personal, no aprendimos la lección. Perfecto, Néstor, no quiero abusar, pero entonces, porque me están multiplicando las preguntas, pero entonces vamos con unas 2 preguntas si te parece. ¿Listo? Vale, perfecto, no hay problema. Bueno, entonces tenemos una penúltima pregunta. Pregunta José Leandro Cardona, ¿la pandemia ha servido para acelerar la necesaria relación entre cuarta revolución industrial y educación? Indiscutiblemente, indiscutiblemente, es que eran lenguajes que se empezaron a convertirse propios en nuestra realidad. Cuarta revolución industrial, Internet de las cosas, blockchain, pero también no nos digamos mentiras y me da pena, pero hablo como maestro que soy. También en muchos campos nosotros nos fuimos quedando en el tiempo en una zona de confort donde yo soy maestro, entro a mi aula de clase y mientras esté aquí con mis 30, 40, 50 y hasta más estudiantes, estoy cumpliendo bien mi labor. Hombre, una realidad como esta que obligó a las universidades a plantearle una nueva estrategia al profesor, a entregar unas nuevas herramientas para el aula de clase, pero que obligó también a los rectores de las escuelas rurales a enfrentarse a nuevas realidades que no se preveían. Y como no se padecían, pues no se habían tomado como problemas a solucionar. Y no hablo solamente de la conectividad, y no hablo solamente de la falta de equipos en los estudiantes o en los profesores o en las instituciones educativas. Hablo también de la formación del maestro, de cómo saber utilizar, perdónenme la expresión, estos aparatos para hacer más efectivas la transmisión de conocimiento, incluso la identificación y la entrega de sus estudiantes. Lo decía yo en alguna de las discusiones que se han tenido estos días, no en términos peyorativos, sino en realidades propias que nos obligan a plantearnos lo que somos. Y es que si hubieran encerrado un profesor, un médico, un abogado, por decir cualquier profesión hace 30 años, el médico sale hoy, no sabe operar con seguridad. El abogado sale hoy, no sabe litigar, esto cambió mucho. Pero el profesor sale, tiza, tablero, borrador y vamos a decir lo que decíamos hace 30 años. No, lógicamente esto puso en camisa de 11 varas la discusión que ya veníamos teniendo hace tanto tiempo de cómo ser capaces desde nuestro ser de maestros de responder a esas necesidades propias de nuestros estudiantes y sus familias. Perfecto, entonces vamos con la última, Néstor. Acá Ok. Berenice Ospina Hernández nos dice, Néstor, lo digo como víctima. Un segundo. Lo digo como víctima, maestra, líder social y ciudadana. ¿Cómo vamos a enfrentar este miedo colectivo? Miedo al otro y lo otro. En mi historia personal enfrenté el miedo y enfrento el miedo que me dejó la guerra. Y éramos muchos y somos muchos los golpeados por este flagelo. Pero este miedo ante la pandemia me sobrepasa. Pues ya no somos muchos, somos todos. ¿Cómo enfrentar este miedo? Excelente pregunta para el cierre de Néstor. A Bere, un gran abrazo. Bere es una gran amiga de muchos años. De hecho, he puesto su ejemplo personal como ejemplo en muchas de mis conferencias frente a este tema. Me parece bastante particular que Edgar tome la pregunta de Bere en este conversatorio. Y me perdonan que lo haga, pero creo que la respuesta, Bere, es tu mismo estilo de vida.
te tocó enfrentar el salir de tu pueblo, el enfrentarte una carta con el sello de la Cruz Roja que te decía que no buscaras más a tu mamá porque ya no la ibas a encontrar. Te tocó enfrentarte a una ciudad que desconocías, llegar a una casa ajena, donde unos ajenos, a encontrar un montón de respuestas teniendo apenas 14 años, cuando en ese momento tener 14 años, hoy de pronto es tener el mundo. En ese momento venir de un pueblo tan lejano como Anorí, en esas circunstancias, como Amalfi, perdón, o hoy llegar y enfrentarte a esa realidad, enfrentar los miedos, aunque muchas noches te encerraras a llorar sola, el enfrentar esa situación fue lo que permitió no olvidar, y en eso soy enfático, no olvidar. El olvido no es humano. En esas situaciones a veces de academia, cuando repetimos, es que hay que olvidar para poder superar, jamás. No olvidar, pero sí superar esa condición que tuviste que vivir, no comparándote con los demás, sino asumiendo la condición personal. Hoy te permite, después de varios años, definirte como lo acabas de hacer, como artista, como profesora, como profesional, como líder social, como referente de muchas personas. Y yo creo que es la única condición que nosotros hoy podemos enfrentar. Esto no es de pocos, esto es de todos. Y lo mencionaba ahora. A diferencia del sobreviviente de la guerra que sale de los socavones, de los techos, sucio, con hambre, esperando a ver qué pueda pasar. Recordemos esa última escena de La vida es bella, cuando el niño sale gritando: mamá, ganamos, porque el papá le había dicho que esto era un juego y su tanque de guerra es el premio, y él ganó el premio. Nosotros no vamos a salir así. La ciudad no está destruida, puede que muchos no tengan tanto hambre, no vamos a salir limpios, nos hemos cuidado, nos hemos afeitado, pero si hay una condición para superar. Y recojo todas esas preguntas que me han hecho hasta ahora o que nos han hecho hasta ahora, en la medida que si no somos capaces de salir como seres humanos que somos, entonces no vamos a superar la realidad de pandemia. Ojo, mañana pueden decir que salgamos a la calle, pero ya nos dijeron que científicamente el coronavirus no se va a ir, va a estar ahí, como está la gripa, como está el SIDA, que era incurable en su momento, va a estar ahí. Y por lo tanto, es la relación con el otro, la relación no de los 2 metros, no del tapabocas, no de las más de 15 personas en un salón, sino la relación con el significado del otro, lo que me va a permitir a mí realmente llamarme ser humano. No fue superar las balas, Bere, lo que te permite decir que hoy sos sobreviviente. Fue, a pesar de esa situación, enfrentarte a una condición que hoy te permite hacer una pregunta como estas en un conversatorio como este. No es seguir respirando lo que me va a permitir llamarme sobreviviente. Es la condición de ser humano y la capacidad de interpelarme en el rostro del otro lo que me va a permitir llamarme ser humano. Néstor, muchísimas gracias. 11:55. Abusamos de tu tiempo. Nos habías planteado un espacio hasta las 11:30, porque sé que tienes múltiples tareas, reuniones hoy, pero no, agradecerte enormemente a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento. Tuvimos un máximo de 151 personas, ya estamos en 117 que han estado ahí fieles a la transmisión. Entonces, Néstor, no, muchísimas gracias. No sé si hay alguna palabra final de despedida y nos veremos en otro proyecto, en otras circunstancias, ojalá personalmente, después de este confinamiento. Edgar, no te puedo prometer que nos vayamos a abrazar, porque seguramente no lo vamos a poder volver a hacer, pero sí la gratitud mía es a John Jairo, a Wilson, a vos, de la Universidad de Antioquia, la posibilidad de estos espacios,
el permitirme ser parte activa de estos conversatorios, y a todas estas más de 100 y pico de personas que acompañaron este conversatorio, que es esa posibilidad de plasmar frente al computador la realidad del rostro del otro, lo que me condiciona, lo que me interpela, pero sobre todo lo que se viene. Esa es la gran pregunta. Puede que el día de hoy ya lo tengamos programado, ya tengamos 1000 cosas para hacer, puede que tengamos hasta resuelto algo de la comidita, que es una necesidad esencial, pero mañana, pasado mañana, no sabemos qué se viene. Y en ese interrogante permanente del vivir, ¿cómo asumimos protagonismos responsables en la medida que nos interpela el rostro del otro? Entonces, a todos quienes estuvieron hasta este momento escuchando estas carajaditas, agradecerles de verdad y ojalá tener la posibilidad de compartir otros espacios permanentes y entre todos seguir construyendo humanidad. Muchas gracias.